Bien, en esta actividad, que es una evaluación inicial, es para saber lo que ustedes saben. Van a observar la imagen del modelo de la geósfera y van a responder las preguntas en su cuaderno. Observan la geósfera, que está numerada en 3 partes, que serían sus capas, y en la pregunta de la letra A, ¿qué capas representan los números? Por ejemplo, el número 1 representa la corteza, que es la más delgada. El número 2 representa el manto. Y el número 3 representa el núcleo. En la letra B, ¿qué materiales conforman cada capa y en qué estado están? Por ejemplo, en la corteza, los materiales serían el oxígeno, el silicio, el hierro, entre otros. Y el estado que se encontraría sería en el estado sólido. El manto, los materiales son de rocas fundidas, ¿ya? Que es el magma, más conocido como la lava cuando sale hacia el exterior. El núcleo, los materiales serían hierro y níquel a altas temperaturas. Ahora el núcleo está dividido en 2 partes, el núcleo interno y el núcleo externo. En el núcleo interno es sólido y el externo es líquido. Y en la última pregunta de la letra C, ¿en qué capas se desarrolla la vida? De las 3 capas de la geósfera en la cual pueden vivir las personas, sería la corteza, porque las temperaturas no son adecuadas para nosotros. La corteza es la que reúne todos los requisitos para estar vivo. En la número 2 de la evaluación inicial, vas a observar el esquema y también vas a responder las preguntas en tu cuaderno. Tenemos ahí en el esquema el planeta Tierra, que es el número 1. El número 2, tenemos una porción de agua salada. En el número 3 nos indica que tenemos el agua, pero es sólida. Hay una parte que está dividida también en líquida, ¿ya? Y en el número 4 tenemos la vegetación, ¿ya? Y debajo de la vegetación tenemos las aguas subterráneas. Y en el número 5 tenemos que fluye el agua entre las plantas, como un río. En las preguntas que tengo que responder, letra A, ¿cuál es la mayor reserva de agua del planeta? Acá tengo que observar y responder. Si nos dice que el agua salada, de todo el agua que hay en nuestro planeta, el 97% corresponde a agua salada y el 3% a agua dulce. Y de ese 3% de agua dulce corresponde 2.36, que está en estado sólida, y la diferencia está en estado líquido. Pero de esa diferencia, en estado líquido, hay 0,6 aguas subterráneas y 0,04 de aguas superficiales. Por lo tanto, acá en la respuesta de la letra A, del agua salada, los océanos, y del agua dulce, los hielos. Y la letra B, ¿qué porcentaje de agua está disponible para los seres humanos? El porcentaje disponible para los seres humanos es el 3%. Como actividad inicial, van a observar la fotografía de la Tierra y van a responder las preguntas en su cuaderno. Letra A, ¿qué componentes representan los números? ¿En qué estado de la materia se encuentran? Si yo observo la imagen, la fotografía, mejor dicho, de la Tierra, los números, el número 1 va a representar la atmósfera. La atmósfera se encuentra en el estado gaseoso. El número 2 representa la hidrosfera, que corresponde a toda el agua de nuestro planeta.
y eso está en estado líquido. Y el número 3 está marcando el continente, incluso el continente donde estamos nosotros, Sudamérica, sudamericano mejor dicho. Corresponde a la litosfera, y la litosfera se encuentra en estado sólido. En la letra B, ¿qué recursos proporciona cada uno de los componentes? Por ejemplo, la atmósfera a nosotros nos va a dar el aire que necesitamos, ¿cierto?, para poder vivir. La hidrosfera nos va a dar el agua que necesitamos para poder hidratarnos, poder asearnos. Y la litosfera nos va a dar a nosotros el suelo. Esos son los componentes que nos proporciona cada parte que se menciona acá en la imagen. En la actividad inicial, número 2, observa la imagen y responde. Acá tenemos una imagen en la cual se ven unos animalitos, son unas vicuñas que se encuentran en el desierto de Atacama de Chile. ¿Ya? Y tengo que responder las preguntas, 2 preguntas en mi cuaderno. Letra A. ¿Cómo los recursos hacen posible la vida de estos animales? Para que estos animalitos puedan estar vivos, ¿cierto? Es el agua que ellos están tomando, por ejemplo, y también la vegetación. ¿Ya? Esos son los recursos que les favorecen para el desarrollo de estos animalitos. Y en la letra B, ¿qué relación existe entre las capas de la Tierra, los recursos y los seres vivos? Va a existir una relación de dependencia, puesto que de las capas de la Tierra, porque los organismos obtienen los recursos que necesitan para vivir, como por ejemplo el agua, el alimento, el refugio, entre otros. Bien, en esta actividad ustedes van a reconocer, tiene relación con lo que hemos trabajado de la atmósfera. Van a tener que responder 2 preguntas en su cuaderno. La primera pregunta es, ¿qué capa se encuentra a mayor altitud? Si son 5 capas, la última capa correspondería a la exósfera. La número 2, ¿dónde se registran las temperaturas más altas y dónde las más bajas? Acá ustedes podrían decir que se encuentran, ¿cierto? Las que están más cercanas al Sol serían las que tienen mayor temperatura, ¿ya? Y la que tiene menor temperatura es la que está más cerca de la Tierra, ¿ya? Estaría bien, ¿cierto?, las que están más cerca del Sol, que sería, ¿cierto?, la exósfera. Pero la que tiene menor temperatura no podría ser la troposfera. Recuerden que la mesósfera es la que tiene la temperatura más baja de las 5 capas. En esta actividad de interpretar, van a analizar la tabla y luego van a responder en su cuaderno. La primera pregunta, ¿cuál es el gas más abundante? Si yo observo la tabla de la composición de la atmósfera, el gas más abundante corresponde al nitrógeno. Segunda pregunta, ¿cuáles de los gases de la tabla son vitales? Si yo observo la tabla, los gases que son vitales, sería el oxígeno, que son vitales ¿para quién? Para los animales y los seres humanos. Y tenemos también, si observo la tabla, el dióxido de carbono, que son vitales para las plantas. Y el nitrógeno son vitales para algunas bacterias. En la pregunta de la letra C, ahí ustedes tienen que investigar qué otros gases componen la atmósfera. Hay otros gases como por ejemplo el argón, el helio, el neón, monóxido de carbono, vapor de agua, y hay otros, ¿ya? Y por último, van a elaborar un gráfico de torta con los datos de la tabla número 1, con los datos del nitrógeno, del oxígeno, del dióxido de carbono y de otros gases. Con esos datos van a elaborar un gráfico de torta. Actividad comprender. En esta actividad
van a responder las preguntas en su cuaderno, 2 preguntas. ¿Qué acciones del ser humano contaminan la atmósfera? ¿Ya? Las acciones que contaminan la atmósfera son, por ejemplo, los incendios forestales, el uso de chimeneas y la quema de pastizales. También contamina la atmósfera el uso de vehículos. Si ustedes se han dado cuenta cuando salen a pasear a la calle y ven vehículos que a veces bota un humo negro, eso también contamina nuestra atmósfera, ¿ya? El uso de aerosoles, entre otros. Número 2. ¿Qué consecuencias tiene la contaminación atmosférica en el desarrollo de la vida? La contaminación atmosférica nos daña mucho a nosotros, en especial, por ejemplo, en la vegetación, ¿ya? En las muertes de las especies acuáticas. Daños también a la salud de las personas, ¿ya? Entre otras. Formular una pregunta de investigación consiste en plantear una interrogante que surge de la observación de un fenómeno. Acá van a tener que analizar la observación descrita. Matías y Javiera visitaron el invernadero de sus abuelos. Su abuelo les explicó que el plástico provoca el mismo efecto que la atmósfera sobre la Tierra. Ellos quisieron investigar cómo el efecto invernadero afecta a la temperatura ambiente. Por lo tanto, para poder crear mi pregunta de investigación, tengo que identificar las variables, cuáles van a ser las características que me va a ayudar a formular mi pregunta. Letra A. ¿Qué variables debe considerar para su investigación? Acá los niños, ¿cierto?, quieren ver, dice que ellos quieren investigar cómo el efecto invernadero afecta a la temperatura ambiente. Por lo tanto, la primera variable podría ser la temperatura y la segunda, la radiación solar. Después, la letra B, tienen que reconocer la variable dependiente y la independiente. En toda investigación, las variables, ya hay una que es la causa y la otra es el resultado. La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el resultado, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de la variable dependiente, que va a ser el resultado, va a ser la temperatura al interior del invernadero. Y la variable independiente, que sería la causa, sería la intensidad de la radiación solar. Luego que tengo mis variables, la dependiente y la independiente, puedo formular una pregunta de investigación. A partir ya teniendo las características, mis variables, puedo recién formular la pregunta de investigación. Y mi pregunta puede ser, ¿cómo influye la radiación solar sobre la temperatura del invernadero? Ahí tengo una pregunta que estoy formulando de investigación. Bien, en esta actividad vas a trabajar con el cuaderno de actividades en la página número 10, actividad 1, que vamos a trabajar con la contaminación de la atmósfera. Acá hay 2 gráficos que van a analizar, ¿ya? Y después van a responder las preguntas en el libro. En el gráfico 1 dice que tenemos la variación mundial de la concentración de dióxido de carbono atmosférico en el último milenio. O sea, el gráfico 1 tiene la concentración del dióxido de carbono, ¿ya? Que está en la atmósfera, en el último milenio, hace 1000 años. Luego, en el gráfico 2, dice variación mundial de la temperatura media
del planeta en el último milenio. ¿Ya? El gráfico 2 se refiere a la temperatura media del planeta. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos los dos gráficos. El uno que habla de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y el segundo de la temperatura media del planeta. ¿Ya? A partir de esos dos gráficos que tienen que analizar, tengo que responder la pregunta de la letra A, que dice, ¿qué variable relaciona cada gráfico? ¿Ya? Y acá tengo que, de hecho, como tengo los gráficos, en los gráficos aparecen, por ejemplo, en el lado horizontal, dice tiempo, en el gráfico 1, y en el gráfico, en la parte vertical, la flecha que sube, dice carbono, o sea, son el dióxido de carbono, ¿ya? Ahí tengo las dos variables. Ahí me está ayudando inmediatamente en el gráfico a mencionar las variables. La variable independiente es la que está en horizontal, que representaría la X, y la Y, la que está en vertical, que sería el dióxido de carbono. ¿Ya? Por lo tanto, en el gráfico 1 sería la concentración de dióxido de carbono atmosférico, que sería la variable dependiente, y el tiempo, que sería la variable independiente. Y en el gráfico 2 tengo la temperatura, si observo el gráfico, ¿ya? Que está en forma vertical, y el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura media sería la variable dependiente, la temperatura media del planeta, y el tiempo sería la variable independiente. Ahora, en la letra B, ¿qué ha ocurrido con la concentración de dióxido de carbono durante los últimos 100 años? Si observamos el gráfico, nos podemos dar cuenta que la concentración de dióxido de carbono ha aumentado significativamente desde 1900 en comparación con los años anteriores. En la letra C, ¿qué ha ocurrido con la temperatura del planeta durante los últimos 100 años? Acá tengo que analizar el gráfico 2. La temperatura del planeta ha aumentado cerca de 1 grado Celsius durante los últimos 100 años. ¿Ya? Y en la letra D, ¿qué relación existe entre las emisiones de carbono y la temperatura promedio de nuestro planeta? ¿Ya? Acá tengo que buscar una relación entre las emisiones de carbón y la temperatura promedio de nuestro planeta. Eso hace que el incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha provocado un aumento en la temperatura del planeta. ¿Ya? Y en la última, tienen que ustedes escribir, comentar reflexivamente qué problemas tuvieron al analizar el gráfico y cómo lo resolvieron. Ahí cada uno, ¿cierto?, tiene que responder qué cosa le costó del gráfico, y va a ser una pregunta variables. Cada uno va a responder dependiendo qué cosa le costó más. Eso sería todo por las actividades de la semana 1. Recuerden mandar sus tareas vía WhatsApp o en el Classroom, correo, y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chicos.